Esta tarde tenemos con nosotros a Jerjes Loaiza, autor del libro Juventud y clandestinidad en Lima, imaginarios y prácticas violentas, que está indexado y se encuentra de manera gratuita en rediff.org. Invito a quienes estén viendo la entrevista a darle like a este video y a suscribirse al canal. Buenas tardes, Jerjes, bienvenido a este espacio de Rediff. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y poder estar aquí para hablar de este libro. Gracias. Este libro es un esfuerzo por comprender la violencia ejercida por las pandillas territoriales y las barras bravas en un entorno social dramáticamente representativo de la Lima popular. Se utiliza la perspectiva de género para ahondar en el campo de la sexualidad de los miembros de las pandillas, con el objetivo de identificar los escenarios de prostitución de niñas y adolescentes. Cuéntame sobre el proceso de escritura e investigación de este libro, Jerjes. ¿De qué manera lo encaraste? Fue un proceso difícil, muy complicado, más aún porque se trataba de una de las primeras investigaciones que realizaba y decidí hacerlo en un espacio que era no solamente muy vulnerable debido a los temas económicos que se da en una sociedad tan desigual como es la del Perú y como es la de Lima, ¿no? Con zonas periféricas con tanta pobreza y tantas carencias, ¿no? Sino también por su historia, por su valor a nivel histórico, en la medida de que fue un espacio en donde hubo una inserción de Sendero Luminoso, grupo terrorista peruano, con bastante incidencia y con bastante terror. Hubo muchos enfrentamientos, hubo fallecidos, o sea, hay toda una dinámica que se ha venido heredando a través de muchas formas de violencia. Entonces decido estudiar este espacio y para esto voy a identificar dos escuelas, dos colegios. Pude coordinar con los profesores, docentes, etcétera, estudiantes, y luego de estar un buen tiempo, porque se necesitaron varios meses para estar en estas escuelas, fui ganando la confianza de muchos estudiantes. Con el tiempo empecé a también observar las calles de Huaycán, me quedaban algunas noches a visitar algunas discotecas, algunos espacios. Por aquella época estaba muy de moda un asesinato que había ocurrido. Habían descubierto unas personas debajo de una suerte de piso de cemento, ¿no? Había muchos robos, había muchos peligros de rapto de mujeres al día siguiente de las fiestas. Es decir, era todo un espacio de violencia múltiple. Es allí donde me doy dando cuenta poco a poco, identificando poco a poco, que habían personas que sufrían muchos cuadros de violencia, ¿no? Violencia doméstica, violencia sexual, acoso callejero, violencia pandillal, violencia me refiero a través de las barras, a través de los grupos pandilleros, violencia también por parte de la policía, violencia de los maestros, violencia de los auxiliares. Entonces, hay violencia por todos lados, violencia por doquier. Creo que el libro se caracteriza mucho por tener una buena cantidad de información, etnografía y entrevistas, más que por el abordaje teórico que está allí a través de un enfoque Foucaultiano, del biopoder e interaccionista. Creo que vale bastante por esos testimonios tan sinceros y tan profundos y tan escalofriantes por momentos que se desarrollaron, que a mi modo de ver significaron un verdadero reto para poder afrontar una investigación de esta índole. Haces hincapié en el tema de la extrema violencia que hay en estos barrios de Lima. ¿A qué atribuyes esa violencia y por qué no ha sido parada? ¿Por qué como sociedad, y aquí hablo de Latinoamérica, no hemos sido capaces de frenar esta violencia? La violencia tiene muchas formas de germinarse. Lo característico de esta comunidad es que había una herencia de la violencia ejercida por Sendero Luminoso y por el ejército peruano, en este fuego cruzado en donde Huaycán era un espacio prácticamente monopolizado por Sendero durante determinado momento de la década de los 80, ¿no? Esto hace que muchos padres, madres que luego van a tener hijos, tengan en sí toda esta violencia que la ha carcomido, ha observado, ha mirado o ha sido incluso víctima de la misma. Otra razón que se da acá en la ciudad, principalmente en las ciudades, es el fenómeno de la migración, ¿no? La migración desarrolló una coraza muy dura, muy fuerte en los y las migrantes, que los llevó a esforzarse bastante, pero los dejó sin amor, sin mucho cariño hacia sus seres queridos. Y además hay que considerar que las vulneraciones o las vulnerabilidades económicas en una sociedad clasista dificulta muchísimo, bastante las posibilidades de que haya suficientes elementos para poder vivir una zona medianamente de confort. Finalmente, la crisis del racismo y la discriminación que sufren los sectores más pobres, que van de la mano
con determinado color de piel o con una precedencia indígena también es parte de los rencores y los odios intestinales que poco a poco se van cocinando y que también van impidiendo no solamente una mejor calidad de vida, sino también va cocinando una forma de violencia muy dura contra personas, en torno a barrios, en torno a espacios que terminan degenerando pues, en cuadros a veces incluso sangrientos. Ejemplo de ellos son las barras, ¿no? Las pandillas. Estamos hablando de jóvenes que en lugar de proponer una acción política concertada, terminan enfrentándose entre ellos por pretextos muy abstractos, pero en los cuales son capaces de jugarse la vida, como bien lo digo en el libro, ¿no? En este contexto, Jerjes, ¿qué papel juegan las drogas? Las drogas tienen un rol fundamental porque estos jóvenes están en una suerte de liminalidad, como lo establezco, en donde todavía no juegan un rol delincuencial. Viven con sus familias, esconden sus secretos, quieren aparentar que son jóvenes de bien, que son personas de bien, pero a su vez están intentando tratar de insertarse en estos grupos liminales, en el calor de estos espacios etarios, y las drogas les ayudan a eso. Las drogas facilitan, flexibilizan tus valores, flexibilizan tu moral, flexibilizan la manera en que tú ves el mundo y te animan a poder cometer algún tipo de fechoría, algún tipo de acto ilegal, algún tipo de acto prohibido, que termina siendo algo no solamente peligroso para la salud de la persona, sino para la de los demás. Las drogas se utilizan para eso. Sin embargo, como también establezco en el libro, las drogas no son iguales. Va a depender, primero, de sus propias características, de qué droga estamos hablando, de cuánto cuesta esa droga, y segundo, tiene que ver también del uso social que se hace de la droga. Esa misma droga, como ya lo analizo en otras investigaciones futuras, termina siendo utilizado por otros grupos de estratos más altos para relajarse, mientras que son utilizados en esos estratos más bajos para corromperse, para robar. ¿Cómo podría cambiar una posible legalización de las drogas todo este cuadro criminal que está institucionalizado en América Latina, ¿no? Se habla incluso de narcoestados ya. ¿Hasta qué punto legalizar las drogas o algunas drogas contribuiría para que esta situación cambie? Yo creo que sí ayudaría mucho. Sin embargo, el biopoder inscrito en América Latina, incluyendo el Perú, por supuesto, a través de determinados órdenes tutelares, como los eclesiásticos o los del Estado, eso es sumamente difícil. Sin embargo, ayudaría mucho, aunque hay una droga que se utiliza se abusa bastante de ella, estamos hablando del alcohol, y que se vende muchísimo y que pues a su vez degenera en terribles cuadros de violencia. Creo que hay una hipocresía muy grande allí. Poder trabajar en torno a posibles cuadros, seguramente posibles escenarios futuros, en donde tal vez determinados tipos de drogas no necesariamente sean prohibidos y permita, como bien dices, luchar contra determinadas formas de violencia y delincuencia, ¿no? Es posible, pero lo veo complicado debido al biopoder inscrito en nuestra región. Quiero recordar a la audiencia nuevamente que el libro Juventud y Clandestinidad en Lima, Imaginarios y Prácticas Violentas se encuentra disponible, está indexado en redif.org. Jerjes, ¿qué opinas de iniciativas como Redif para visibilizar los libros en acceso abierto en toda la geografía iberoamericana? Es una alegría muy grande que pueda haber espacios en donde se democratice el conocimiento, ¿no? Una de las formas de movimiento social más duras que están existiendo a través del hacker activismo es justamente la lucha contra el conocimiento en las redes sociales, que cada vez no solo cuesta, sino que se prohíbe a la población, ¿no? Y termina siendo solamente un espacio de unos pocos. Se estratifica el conocimiento y hace que la información se convierta solamente en información muchas veces falsa y no en conocimiento que nos sirva para la práctica, ¿no? Este libro, y al igual que muchos otros de mucha mejor calidad que están en Redif seguramente, pueden ayudarnos a poder trabajar con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Nos ayuda a poder tener una mejor visión de lo local, de lo grupal, de lo social, de lo económico, de lo político, de lo cultural. Y estas son estrategias o herramientas que las podemos encontrar gracias a páginas como estas. Yo creo que eso es fundamental, y una de las críticas de Anonymous y muchos otros grupos hacker activistas tiene que ver con que el conocimiento es un bien universal. Redif lo está logrando, lo está haciendo, y estoy muy feliz de eso, y más aún de poder formar parte de ello con este pequeño libro que es parte de lo que he tratado de hacer en torno a un espacio sumamente violento y clandestino. Muchísimas gracias por tu investigación, Jerjes, y por tu tiempo.
Al contrario, muchas gracias y bueno, estaré atento a cualquier otra invitación. Espero sacar algún otro libro más para poder tener la suerte de otra charla como esta. Gracias nuevamente y les invito a leer el libro, revisarlo y por supuesto comunicarse conmigo. Van a poder encontrar seguramente mis datos en la web si es que tienen alguna duda. Es un gusto de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jerjes. Buena tarde. Buenas tardes.